Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy tenemos información muy importante para los usuarios de tarjetas de crédito. ¿Cuáles son las entidades más convenientes para tener un plástico si solés utilizarlo para financiar tus consumos? Vamos también a repasar las mejores alternativas de inversión para el actual contexto económico y en el último bloque vamos a conversar con el economista Rodolfo Santangelo para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus inquietudes. Muy bien, ya estamos como siempre con Santiago Chelada, también está con nosotros Yamila Escala y al igual que el miércoles nos acompaña nuestro querido Augusto Posleman para brindarles a todos ustedes recomendaciones de inversión, obviamente aquellos que están analizando, evaluando qué hacer con sus ahorros en este momento que presenta sus complejidades. ¿Cómo andan? Hola, bien, ¿cómo están? Gracias por estar aquí una vez más. Bueno, vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy. Vamos a comenzar hablando de información de seguros, porque la Superintendencia de Seguros de la Nación amplió los alcances de una reciente resolución que establece el pago electrónico de las pólizas. Un tema, Yami, que viene generando mucha controversia en el mercado. Sí, desde ya, y donde, a ver, movilización de los productores de todo. Y en un aspecto que se terminan juntando las dos caras de una moneda. Por un lado, la necesidad de convertir la economía informal, la necesidad de bancarizar algo que baja de arriba hacia abajo y al cual todos nos sumamos, ¿sí? De que sea con tarjeta de crédito, hay diferentes mecanismos que autoriza el Banco Central. Ahora bien, está el otro costado, que es que funcione el postnet, por ejemplo, en algunos lugares del interior del país. Sí. Que la transferencia bancaria que realiza la gente para pagar su seguro sea debidamente identificada y las compañías no estén buscando, y que esto genere un ruido en un mercado que es ordenado, pero que de repente es muy sensible, porque el pago de tu seguro, de tu auto, no puede, por un error, no estar al día, ¿no? Sí, este gobierno a veces tiene como muy buenas intenciones, pero desconoce a veces el funcionamiento de ciertas realidades, ¿no? En un país como este, que tiene una gran economía en negro, ¿no? Además. Bueno, hay cosas que si uno no se pone las pilas también no las soluciona nunca, y también es cuestión de que arranque, como no sé, con la SUBE. Todo el mundo decía, no, ¿cómo? No se puede pagar arriba del colectivo. Y finalmente el sistema funciona. Lo concreto es que es muy sensible, como te decía, la cuestión de que el seguro no esté pago. Y ahí es donde, si esto efectivamente rige a partir de montos anualizados de 20.000, a partir del 1 de septiembre, ya, sí, después 1 de diciembre y después el 1 de marzo, ¿sí? Para montos anuales mayor a 1.000, nada. Entonces, bueno, que realmente se haga un trabajo mancomunado para que no sucedan todas estas situaciones que están denunciando los productores asesores de seguros, y que hay una leyenda que es por la libre elección de los medios de pago del asegurado. Sí, no, hablar de libre elección creo que no es el punto, pero sí de que las cosas funcionen. Incluso algunos ejecutivos del mercado ya se han manifestado en contra, ¿no? de esta medida, de esta resolución. Es que evidentemente genera inconvenientes que se están viendo con anterioridad, más allá de las críticas que pudiera haber naturales. Muy bien, cambiamos de tema, seguimos con información muy importante para todos los usuarios de tarjetas de crédito. ¿Cuáles son las entidades más convenientes para tener un plástico si solés utilizarlo para financiar tus consumos? Y atención, porque es una práctica muy utilizada, sobre todo cuando después de la hora 12, a hora 18, vamos acumulando cuotas mes tras mes y después vienen los resúmenes de tarjeta de crédito y se vuelven realmente impagables. ¿Qué hacemos? Pagamos una parte, a veces el mínimo, o una parte, digamos, proporcional, puede ser la mitad del resumen mensual, y financiamos el resto. Atención, porque las tasas de interés varían y mucho según la entidad emisora de la tarjeta de crédito. Fíjense.
Banco Nación, la más baja del mercado, 32% anual. Ciudad, 36,5%. Tierra del Fuego, 39%. Banco Francés, 40%. Credicop, 47%. Fíjense cómo va subiendo. Corrientes, 48%. Banco Santander Río, 49%. Y con 50%, Córdoba, Banco Itaú y Banco de La Rioja. Desde un 30% hasta un 50%. Estamos hablando de casi un 40% más de interés que estamos pagando exactamente por la misma financiación. Así que ya saben, toda esta información, a prestarle atención, la encuentran como siempre en nuestra página de Facebook. Y voy a agregar a lo que acaba de decir Santi, que hay entidades emisoras que cobran hasta un 111% de tasa efectiva anual, más del doble de lo que acabamos de ver, de lo que están cobrando las entidades que acabamos de ver en la placa. Así que realmente este es un tema que tenés que tener presente al momento de sacar tu tarjeta de crédito o fijarte cuál es la que tenés y tener en cuenta esta cuestión. Vamos a comenzar abriendo la sección que dedicamos a todos aquellos que intentan, evalúan qué hacer con su dinero y estamos atravesando semanas que presentan algunas dificultades para tomar este tipo de decisiones. Augusto, ¿qué les recomendamos a aquellas personas? Yo empezaría por los pesos, básicamente, para entender, luego de una semana muy volátil con el tipo de cambio, la gran pregunta de los inversores, sobre todo los minoristas, ha sido qué hacer con pesos, si mantener los pesos o pasar a dólar. Para eso yo propongo hacer una mirada un poquito más, no tan de corto plazo, sino más de mediano plazo. Simplemente tomar lo que pasó con el tipo de cambio de principio de año hasta ahora. El tipo de cambio fue el activo que menos subió en Argentina. Nos quedamos todos con la última semana, los últimos 10 días, y si uno hace una mirada un poquito más larga, el tipo de cambio en Argentina lleva una suba de 7%, prácticamente 7,5% en el año, cuando comparado con unas LEVAC, la tasa de interés promedio de los últimos 6 meses fue de 12%. Es decir, uno hubiera ganado prácticamente el doble estando en pesos que con dólares. Y nosotros pensamos que eso va a seguir siendo así en los próximos meses, con lo cual yo reitero, o nosotros confiamos en que el peso para el inversor minorista va a seguir siendo una alternativa muy rentable. Además, Augusto, que la LEVAC viene incrementando su tasa, ¿no? En las últimas licitaciones, ¿no? Me refiero particularmente a las LEVAC, que ahora, frente al plazo fijo, han tenido incluso un spread mayor. Una cosa muy, muy particular también. Los bancos siguen manteniendo tasas al minorista muy bajas, en torno al 17-18%, mientras que las LEVAC han ido subiendo desde 23, 24 al 26 actual. Entonces, hay 7-8 puntos de diferencia entre una LEVAC y un plazo fijo, y yo creo que el peso para el inversor minorista va a seguir siendo una buena opción. Muy bien, con esta recomendación entonces de Augusto cerramos el bloque. Quédate con nosotros, en instantes estamos de regreso. Estamos aquí con Pablo Colombo en este espacio que siempre dedicamos a responder tus consultas. Hoy nos vamos a concentrar en temas previsionales. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas Gracias noches. por estar una vez más aquí. Por favor. En instantes estoy con vos, pero antes vamos a responder sobre la situación de una institución financiera, como siempre con una información adicional. Así es, mientras vemos en pantalla información de banco, les cuento que ya se puede abrir con una selfie una caja de ahorro. El Banco Central continúa su cruzada para incorporar nuevas tecnologías, lo que es el FinTech, tecnologías aplicadas a las finanzas. En este caso estamos hablando de tecnologías de reconocimiento facial que se pueden utilizar, como les decía, para abrir cajas de ahorro. Muy bien, comenzamos a responder las preguntas sobre temas previsionales. Comenzamos con la de Susana, que tiene un juicio de reajuste con sentencia firme. Se lo liquidaron en ANSES en el mes de mayo, por lo que debería haber cobrado el nuevo haber, y la retroactividad en julio. Sin embargo, nos dice Susana, a pesar de que expresamente rechazó la oferta de la Ley de Reparación Histórica, le dijeron que a principios de mes que por un error de sistema su pago estaba suspendido. Quiere saber si le van a volver a liquidar el reajuste con los índices de esta ley, siendo que ella la rechazó específicamente y los de la sentencia son mucho mayores, ¿no? ¿Le parecería sumamente injusto que esto sucediera? Lamentablemente ANSES está cometiendo muchos errores que realmente uno empieza a pensar si son realmente errores con relación a la liquidación de sentencias de reajuste en los casos en que le hicieron una oferta de reparación histórica, aunque la hayan rechazado.
Que se quede muy tranquila porque... O sea, es muy común esto, no es un hecho demasiado aislado. común y la verdad que ya es preocupante porque uno empieza a pensar que hay alguna otra cosa de por medio, alguna forma de presionar a la gente cuando la ley específicamente dice que no, que la opción es de cada uno si quieren aceptar la ley de reparación histórica o el juicio de reajuste. Además más en este caso que tiene una sentencia. Tal ¿no? cual. Con lo cual, teniendo la sentencia, que se quede más que tranquila, que si está firme, los índices son los de la sentencia y no los pueden modificar bajo ningún punto de vista porque lo ordenó un juez. Así que más tarde o más temprano, lamentablemente eso, se lo van a volver a liquidar y se lo tendrán que liquidar con los índices de la sentencia de reajuste. Muy bien, vamos a la pregunta rápidamente de Graciela. Su papá empezó a cobrar anticipadamente en enero la reparación histórica. Entiende que tiene 6 meses para aceptarla contando desde ese mes. Quiere saber si esto es así. Había 6 meses para aceptarla, pero este plazo se amplió. Independientemente de eso, si son de los que se empezaron a pagar en forma automática, con la mera aceptación por la página web alcanza. Sí es prudente antes que consulte a un profesional para ver si está bien liquidado, inclusive lo de ley de reparación histórica, porque como hemos dicho en otras oportunidades, están mal liquidados en muchos casos. Entonces es importante que lo consulte. Clarísimo, Pablo, muchas gracias. Y tenemos una consulta que nos quedó pendiente del primer bloque para Augusto, una consulta de Oscar de Villa Ramallo, que nos pregunta cómo vemos las acciones de bancos, energía, agro y demás rubros para comprar y cuáles son las que están más atrás en valor. Yo te diría, Alejandro, que es una pregunta bien amplia y lo primero que habría que decir es que las acciones son activos bien volátiles, digamos, de muchísima variación diaria y mensual, si uno quiere, y no son para cualquier tipo de inversor. Son básicamente para inversores que tengan mucha tolerancia al riesgo, sobre todo en esta época donde vamos a tener muchísima volatilidad previa a las elecciones. Dentro del sector del mercado de renta variable nos gusta mucho el Banco Galicia, del lado de los bancos, y del lado energético yo diría que Denor y Pampa son las dos compañías que quizás tienen más potencial hacia adelante. Muy bien, perfecto, clarísimo, como siempre, Augusto. Vamos a cerrar, como hacemos siempre, este bloque, respondiendo sobre la situación de una entidad aseguradora. Así es, esa información y un dato respecto de las lesiones en los accidentes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, porque no ceden y comparados con 2015, se trata casi de la misma cantidad. Estamos hablando de 10.000 casos. Con un detalle, el subregistro, y ahí la necesidad entonces de seguir trabajando en que esto quede más asentado y desde ya que se empieza a disminuir. Como siempre, @Café Financiero en Twitter, en Facebook Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Bueno, no dejes de comunicarte con nosotros al momento de contratar a tu compañía de seguros para averiguar sobre su situación de solvencia, de manera de tener la garantía de que en caso de siniestro la compañía va a poder cumplir con sus compromisos. Nos cerramos este bloque, quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Rodolfo Santangelo. Bueno, ya estamos aquí con el economista Rodolfo Santangelo para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, estamos acercándonos a las elecciones, a las primarias abiertas obligatorias y la economía entró de alguna manera en un compás de espera. El gobierno ya está posponiendo las medidas que pueden resultar impopulares para luego de las elecciones. Así que es momento por ahí de hacer, ¿no?, una evaluación de esto que podría ser ya la primera mitad del mandato de Mauricio Macri. ¿Qué evaluación haces de lo logrado en materia económica? Bueno, una evaluación intermedia, yo diría. La economía tuvo una recesión fuerte el año pasado, está recuperándose este año, en el bienio va a dar 0, que es más o menos lo mismo que había dado el bienio anterior, que había caído en el 2014 y recuperado en el 2015. En la tasa de inflación también pasa lo mismo, sube como consecuencia de la unificación cambiaria sin programa que se hizo en diciembre del 2015, que se trasladó a los precios como era obvio para todo el mundo y generó un 40 de inflación. Ahora este año va a dar 20, 21, 22. No muy lejos de la inflación con la que terminó el gobierno de La Cristina, misma, ¿no? Exactamente. Bueno, el 2015 dio más alto, dio 26,8. Arriba de 26. Este año hay un logro de una reducción de la tasa de inflación basado exclusivamente en la política monetaria, en el uso de la tasa de interés. No queda claro igual cuál va a ser la cifra final, ¿no? No sé cuál es tu expectativa. Pero 21, 22, 20 va a estar por ahí, digamos. La anécdota es que no se cumple el 17 y lo relevante va a ser cuán lejos o cuán cerca estamos de la próxima meta, que es el 12. Y más allá de si el 12 se llega o no,
cómo es la evolución de la tasa de inflación para ver si esta combinación de política económica, que a mí es lo que menos me gusta, que es de una política fiscal muy expansiva, donde el déficit fiscal no ha mejorado nada, con una política monetaria muy restrictiva, donde la tasa de interés está muy alta, se puede equilibrar, porque la verdad que una verdadera política gradualista significaría equilibrar las dos cosas, hacer algo de esfuerzo en materia fiscal y hacer menos esfuerzo en materia monetaria, porque si no todo el esfuerzo lo pone la tasa de interés, lo pone el crédito al sector privado, lo pone la recesión en el sector privado y el sector público no pone ningún esfuerzo. Pero entonces, en definitiva, lo que decís, no se mejoró el crecimiento de la economía en relación al bienio anterior. La inflación se mejoró levemente. No se mejoró tampoco el déficit fiscal y también agregaría, no sé si a vos te parece importante, el desequilibrio externo está en niveles similares a los del 2015. ¿Cuál es entonces el balance? Hubo mejoras cualitativas, obviamente hoy tenemos, por ejemplo, el mayor logro que hemos tenido es el arreglo con los acreedores externos y la reinserción del país en los mercados financieros internacionales. Ha habido un flujo de financiamiento excepcional, probablemente se esté abusando de ese instrumento. Yo creo que ha habido avances muy buenos en las reglas de juego, sobre todo con el sector agrícola y con el sector energético, dos sectores que hoy son los que empiezan a liderar el proceso de inversión. Yo te diría que en el balance... Hubo una noticia en ese sentido importante esta semana, ¿no? En relación a la inversión en el sector energético. Y vaca muerta. Vaca muerta es como la expectativa. Si la soja fue la década pasada y Loma de la Lata había sido 20, 30 años atrás, hoy las expectativas están puestas en vaca muerta, en la inversión, en lo que puede significar sobre todo el mercado del gas, en reducir las importaciones, en reducir el peso fiscal. Obviamente esa es un jugador del equipo, no podemos basar todo en ese tema. Yo te diría, estaba haciendo un balance donde creo que en materia organizacional, o sea, de reglas de juego, se abandonó la discrecionalidad, la arbitrariedad, la corrupción probablemente que había en algunas políticas de la administración anterior. En eso creo que ha habido un fenomenal avance en ese sentido, y donde creo que venimos mucho más rezagados es en la política macroeconómica. Y creo que hace a la esencia del gobierno, porque el gobierno, sobre todo en la persona de sus CEOs, que están a cargo de todo esto, son personas que creen que la macroeconomía juega un rol secundario y que todo es cuestión de gestión, de organización, de eficiencia, y subestiman el rol que tiene una política macroeconómica consistente, verdaderamente gradual, bien armada, en función de cosas que son muy importantes, que es lograr eficiencia en el sector público y mejorar y gestionar correctamente. Okay. ¿Te parece que justamente por eso no están llegando las inversiones que se preveían? Porque parte de la apuesta del gobierno era ordenar un poco el arreglo con los holdouts, unificar el mercado de cambios, sentar las reglas de juego para que lleguen inversiones, y las inversiones no llegaron por lo menos en el volumen que se creía. Yo creo que hay que distinguir, creo que está habiendo inversiones en el sector energético, porque ahí en un sector como el energético, que es más bien largoplacista, las reglas de juego son claves. Entonces vos apostás a 10 años, a 20, a 30 años. Pero porque las tarifas están dolarizadas, ¿no? También. No, están rezagadas, pero hay una promesa de cumplir. O sea, por ejemplo, en materia del gas faltan 2 o 3 escalones de aumento y el sector cree que lo va a cumplir este gobierno, que no va a hacer marcha atrás, más allá de la desprolijidad del año pasado, quizás un error de no haber hecho las audiencias públicas en su momento. Eso más o menos se arregló. Creo que en el área energética claramente se avanzó. Yo te diría, vamos a dar el contraejemplo del área energética, es el área del transporte. En el área del transporte estamos con tarifas de transporte, soy consciente que es un tema mucho más delicado desde el punto de vista social, pero en el transporte estamos con tarifas de boleto de tren y colectivo iguales a las de la administración anterior. Entonces ahí en el área de transporte no hay inversión, o sea, no se invierten en colectivos. Tomemos el agro, que es un lugar donde sí la eliminación de las restricciones que había puesto Moreno y la rebaja de las retenciones está provocando un proceso de inversiones. Ahora, en lugares más cortoplacistas, más ligados a la industria o al comercio, yo te diría, la inversión demora en venir, no solo por incertidumbre, por presión impositiva, por evasión, por todas las cosas que conocemos, sino también porque la economía está en recesión. O sea, cuando vos tenés capacidad instalada ociosa, cuando no vendés, y mínimo demorás. Empezaste diciendo justamente esto, en este bienio se va a crecer cero, igual que el bienio anterior, con cierta decepción. ¿Qué hace falta para crecer en serio en Argentina? Bueno, ahora llega la hora de la verdad, ¿no? Ahora viene el test donde
2018, 2019 nos va a mostrar si sigue este ciclo de un paso para atrás, un paso para adelante, estamos siempre en el mismo lugar, o como la tortuga, aunque sea podemos arrancar al 2-3%. Yo creo que en la medida que no aparezcan sucesos inesperados, en la medida que la realidad no imponga alguna modificación de política económica no prevista, que puede ser el tipo de cambio, que puede ser la situación fiscal, que puede ser la tasa de interés, la economía está como para seguir lentamente creciendo, rebotando al 2-3% anual. El problema más grande que yo veo es que a esas tasas de crecimiento moderadas, que es por ejemplo lo que han crecido las economías latinoamericanas con la excepción de Brasil y Venezuela en los últimos 6 años. Si vos tomás Chile, Perú, Colombia, Paraguay, Uruguay, Bolivia, crecieron 2,5% anual, 6 por 2,5, 15. Y eso está ahí. Lo que pasa es que Argentina, crecer 2% después de 6 años de cero, es como que no soluciona los problemas. Por eso creo que para después de las elecciones el tema central va a ser si la estrategia descansa exclusivamente en una apuesta, que casi puede ser voluntarista, de que el crecimiento resuelva los problemas, o si al crecimiento hay que añadirle algo más. Yo creo que el crecimiento es condición necesaria, no suficiente. Creciendo solo no vamos a ninguna parte. Mejor dicho, es mejor que no crecer, pero los problemas no se arreglan solo. Y ahí es donde veo que hay mucha cosa en la agenda fiscal, en la agenda tributaria, en la agenda previsional, en la agenda laboral. Y ahí veremos, estamos todos a la expectativa de poselecciones, qué viene y qué no viene, qué se puede hacer, qué se quiere hacer, qué se animan a hacer. ¿Cuáles son para vos los puntos clave justamente que debe encarar el gobierno? Número uno, reducir el déficit fiscal. Número uno, reducir el déficit fiscal porque es donde menos avances ha habido, donde no ha habido ningún avance, porque a medida que haces un avancito por algún lado, los intereses de la deuda te comen. Vos pensás que se dispararon 2 balas de plata poderosas. La primera bala de plata es el blanqueo. Sí. El blanqueo fue un exitazo, te lo pondría como otro tema en el activo. Obviamente hubo un contexto internacional favorable al blanqueo, pero la confianza que genera el presidente y las nuevas reglas de juego hicieron que muchísima gente blanqueara y entró mucha plata al fisco. Indiscutiblemente. Y la segunda bala de plata fue la reducción de los subsidios a la energía, que están, digamos, en pesos nominales están en lo mismo que hace 2 años, lo cual significa que bajaron 1,5 puntos del PBI. Bueno, a pesar de esas 2 balas de plata fenomenales, el déficit fiscal de estos últimos 2 años es el mismo o peor que los 2 años previos, lo cual te demuestra que te lo gastaste por otro lado. Entonces ahí es donde es la prioridad número 1. Yo creo que... Nos quedan 30 segundos para redondear. Bueno, me encantaría que Argentina encarara a fondo algo, aunque más no sea el tema previsional, porque tenemos un gran problema y soy pesimista porque no hay consenso político. Obviamente el tema tributario es otro, porque es muy difícil hacer una reforma tributaria con déficit fiscal. El presidente dijo, nos agobian los impuestos, pero recordemos que lo que generan los impuestos son los gastos, así que lo que nos agobian son los gastos que generan los impuestos y no alcanzan. Clarísimo, Rodolfo. Bueno, muchas gracias, nos acabó el tiempo, muchas gracias por estar una vez más aquí. A ustedes por la invitación. Nos vamos entonces con el análisis del economista Rodolfo Santangelo. Es muy completo de las cosas que hay que hacer para lograr que la economía argentina crezca de una vez por todas de manera sustentable en los próximos años. Nos vamos, nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.